pasaron de las 19 horas. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista y gracias por estar del otro lado, como siempre, compartiendo con nosotros. El día de hoy queremos hablar de la conocida y famosa en los últimos tiempos popularmente como jubilación VIP. Hay iniciativas populares que se muestran en contra. Hace unos días, como ya decíamos al momento del pase, estábamos hablando bastante del déficit por el que atraviesa la caja parlamentaria, por ejemplo, y queremos poner un poco esta discusión en contraste con la realidad que viven personas que son aportantes incluso de otras cajas o que dependen directamente en cuanto a jubilaciones y pensiones de otras cajas que también están atravesando un duro momento en nuestro país. Por eso queremos saludar ya a nuestros invitados de la noche rápidamente para sumergirnos en el tema. Nos acompaña Gustavo Canata, él es de la Asociación de Jubilados del Paraguay. Hace poco ya estábamos hablando un poco, don Gustavo, de toda esta situación. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Agradecido una vez más por compartir este tema que tantos dramas está trayendo en estos últimos tiempos. Sí. Y para coronar este tema de la jubilación VIP que se pretende llevar adelante. También nos acompaña Silvio Piris, él es presidente de la Federación de Educadores del Paraguay. ¿Cómo le va, don Silvio? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, buenas noches para todos. Bueno, no es que se pretenda llevar la jubilación VIP, es decir, 83 personas ya gozan de la jubilación VIP y posiblemente el próximo martes, si se llega a aprobar la modificación del presupuesto, la ciudadanía en general va a estar pagando justamente esos privilegios. Claro, que ya lo hace, ya lo llegó a hacer, claro. Totalmente. Y también nos acompaña el senador Eduardo Nakayama. Senador, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? Un gusto estar aquí en el piso, compartiendo aquí con Gustavo, con Silvio, sobre este tema que realmente es un tema muy importante para traerlo al debate, para desglosarlo, para, por supuesto, también criticarlo, porque es algo que, así como está hoy, es insostenible. Si bien hoy día la caja parlamentaria tiene un superávit, eso sabemos que en todas las cajas en algún momento se da, pero por la cuestión demográfica y por los privilegios que se están dando a favor de algunos que obtienen la jubilación muy adelantadamente y sin los aportes necesarios, eso está condenado actuarialmente al fracaso. Y entonces tenemos que analizar, debatir y por supuesto buscar las soluciones que sean más convenientes. A ver, recapitulando un poco para la gente que se va sumando. La caja parlamentaria, en ella aportan senadores y diputados que están en este periodo. ¿Cuánto más o menos aportan, senador, ustedes? El aporte es aproximadamente del 22%. ¿Del salario que percibe? Del salario que se percibe. ¿Que vendría siendo en promedio más o menos? Y es... 8 millones. 8 millones por ahí, sí, 8 millones aproximadamente. Que varía de acuerdo a la cantidad de dinero que perciben cada uno, ¿verdad? No. ¿O no? ¿O es calculado al base? Varía de acuerdo a lo que se percibe, de acuerdo a cada periodo. Es decir, los primeros parlamentarios del periodo del 93, por decirte, al 98, percibían un salario menor porque el IPC, el costo de vida y el salario mínimo era diferente, entonces lógicamente percibían menos y eso se fue ajustando posteriormente. Entiendo que lo que se percibe hoy no se está ajustando hace 10 o 15 años, ¿verdad? Que se quedó allí. Contrario censo, se sacaban algunos privilegios adicionales que tenían los parlamentarios, como el tema del seguro médico privado, el combustible y otras cosas más que a mí me parece totalmente razonable, ¿verdad? Claro. Si nosotros estamos inmersos dentro de un poder del Estado, y yo particularmente toda la vida he sido aportante al IPS, ¿verdad? Tengo 25 años de aporte a IPS, yo creo que me voy a jubilar por IPS. Entonces, a mí lo que me descuentan de la caja parlamentaria, hasta incluso te diría que en contra de mi voluntad, porque a mí me hubiese gustado disponer eso para pagar al IPS, ¿verdad? Claro. Pero no se puede, ¿verdad? Son cosas que hay que entender, que cuando hay una ley vigente, nosotros estamos obligados a cumplir con esa ley y bueno, lo que podemos hacer es buscar cómo solucionar, y aprovecho esto, Fernanda, porque me parece muy importante. Hay algunos parlamentarios que se jubilaron habiendo aportado muchísimo menos. ¿Cómo cuánto? Y algunos aportaron 10, 15 millones. Perdón, tenían de sueldo 10, 15 millones. Hoy están cobrando lo que cobra un senador activo.
que 30 y pico millones, ¿verdad? Sí. Entonces, eso no hay nadie que te aguante. Y entraron en acciones judiciales y demás, hubieron otros que tuvieron un solo periodo, 2 periodos que están cobrando, y eso no puede ser, ¿verdad? O algunos que acceden a los 55 años, ¿verdad? Entonces, definitivamente no existe cálculo actuarial que sea favorable a un sistema que privilegie. Yo no estoy en contra de la jubilación, porque es un derecho universal, ¿verdad? Sí. Estoy en contra de la jubilación VIP, estoy en contra de los privilegios extraordinarios que se le da a la gente en detrimento del resto de la población. Porque poniendo en contraste, si un parlamentario está 2 periodos, ya puede extraordinariamente jubilarse con esos 2 periodos que vendrían siendo 10 años. Así mismo. Y el ordinario son 15 años, serían 3 periodos. Sí, pero igual es insuficiente. Claro. Igual es insuficiente. Porque lo que él aporta en esos años en el que está en la Cámara no se condice absolutamente con lo que después va a cobrar en mira, años. Hay una cuestión aquí que tenemos que tener en cuenta. El descuento que se da en la caja parlamentaria es más que el doble de lo que es el aporte obrero, que es 9% aproximadamente. Me van a corregir aquí los demás invitados, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que en el caso del IPS existe un aporte obrero y un aporte patronal. Entonces el aporte obrero patronal hace que el aporte en conjunto sea mayor. En este caso existe un descuento mayor a los parlamentarios, pero no existe una contrapartida patronal, ¿verdad? Entonces, por supuesto que eso, llegado un momento, y si es que nosotros le damos muy poco tiempo de aporte, está condenado al fracaso, ¿verdad? En contrapartida, Silvio, ustedes también, la caja fiscal en sí, de la que dependen los docentes, está en déficit. Sí, nosotros somos conscientes de que está en déficit, pero a diferencia de los parlamentarios, aportamos 28 y algunos 30 inclusive más, porque hoy justamente el Ministerio de Economía y Finanzas te permite, una vez cumplido los 25 en forma extraordinaria, si es que querés jubilarte, por ejemplo, yo cumplo en febrero o marzo y recién en noviembre me habilitan casi un año después. Ese proceso conlleva 2 años o 3 y prácticamente terminamos jubilándonos 3 años después. Y si es que optamos en una forma ordinaria, que 28 a los 30, 31 años. Es el aporte, bueno. A diferencia de lo que los senadores aprobaron el 4 de septiembre, ahora ya existe un déficit. De hecho, que 125 son los que aportan y toda la vida van a aportar 125. Claro, no va a subir la cantidad de aportantes. Sin embargo, con la ley vigente de la caja parlamentaria, cada día vamos a tener mayor cantidad de senadores que van a cumplir los 55 años y eso va a ir aumentando. Es más, como decía el senador Nakayama, anteriormente la ley prevía solo un periodo de 5 años. Es decir, hasta en el 2018 eso se modificó, hace 6 años, 6 años prácticamente, y a partir de ahí se establecen los 2 periodos. Si hacemos una sumatoria de lo que ellos aportan, prácticamente en 4 años ellos retiran todo. Claro. Es decir, unos 800 millones de guaraníes, más o menos el aporte para que ellos en 10 años y ya se jubilan con el 60%. Pareciera ser poco 60%, pero haciendo un cálculo por 32.700.000 te da más de 20 millones de guaraníes. Claro. Si llegan a tener 15 años, de 2 o 3 periodos consecutivos alternados, no importa eso, llegarían al 80%, que son 27 millones de guaraníes. Claro. Mientras que el trabajador común se jubila, debe trabajar por 40 años prácticamente para que se jubile con el 100%. A partir de los 30 ya se puede jubilar, pero no con el 100%. Hay un detalle que se olvidó el senador, es que ellos, al no lograr el recutú o no lograr, es decir, llegar a los 10, pueden retirar el 95% de sus aportes. Prácticamente es un ahorro. Claro, un ahorro programado. Y nosotros estamos conscientes que nuestra caja está en déficit y muchas veces le escuchamos al presidente de la República, también al ministro de Economía, a diputados, senadores hablar de la reforma de la caja fiscal, que me parece que es atendible y debemos hacer un diálogo a nivel general y tratar de ver para subsanar ese inconveniente. Pero para que eso se dé, para que los senadores y diputados tengan autoridad moral, debemos eliminar esta... Hay que eliminar eso. Hay que eliminar. Y después charlemos lo nuestro, no hay drama. Claro. Pero primero que eliminen esto. Por eso nosotros hacemos esta iniciativa popular, en donde estamos recolectando las firmas. Es decir, ya hoy nos habilitó la plataforma la justicia electoral y bueno, estamos apuntando a llegar a las 50.000 firmas. Y bueno, me satisface que el senador Nakayama al menos esté de acuerdo
y ellos están obligados por ley, una vez que se cumplan los requisitos, a tratar eso, no como dijo el senador Chase, que le queremos marcar la hoja de ruta. Nosotros no le marcamos, nosotros somos el soberano. Claro. Ellos se deben a nosotros, a la ciudadanía en general, y si cumplimos los requisitos, tienen la obligación de tratarlo. Totalmente. Gustavo, la opinión, decía aquí, los educadores están con esta iniciativa de eliminar la jubilación VIP. ¿La opinión de ustedes como asociación? Bueno, nosotros estamos también en esta lucha permanente. En primer lugar, nosotros creemos de que en estos últimos 15 o 20 años, el Parlamento ha creado ciudadanos de primera y de segunda clase, categóricos, Sí. ¿verdad? No puede cierto tipo de ciudadanos tener que trabajar 40 años para poder jubilarse. En el caso de los maestros, por ejemplo, eran 25, después creo que fue a 27 años. 28. Pero 28. hay también un factor fundamental en el tema de la jubilación, que tiene que ver la relación que hay los años de aportes y la edad que tiene que tener. La caja, por ejemplo, de magisterio, ¿verdad? Hay personas que se han jubilado con 40 años y el promedio de vida, hoy estamos hablando de 75, aportó 22, 23 años porque la mujer que tuvo 3 hijos se le saca 3 años, ¿verdad? ¿Y cuántos años le va a pagar la caja de jubilación? 40 años pues, aproximadamente, si vamos a respetar los años de promedio de vida en el país. Claro. Yo creo que en algún momento el Parlamento tiene que tomar conciencia y crear leyes no para unos pocos, sino para la ciudadanía, bajo el principio de la generalidad de las leyes. Aquí se crea leyes a medidas. El Parlamento creó esto en algún momento con 5 años, mientras le levantan de 30 años al sector público a 40 años para jubilarse. Entonces, no tiene sentido esto, ¿verdad? Ahora, le planteo esto. ¿Qué hacer entonces con los senadores? Porque ellos no pueden decirlo, con los diputados, con los legisladores en general. ¿Qué hacer? Porque al fin y al cabo es un trabajo, son representantes del pueblo, pero también nosotros, es un trabajo que por están ejemplo, haciendo. como manifestaba acá el compañero, no estamos en contra de la jubilación. Claro, pero ¿cómo se debería hacer? Ellos pueden tener su jubilación, pueden aportar en el IPS los 25 años, no hay drama, ellos pueden hacer lo que mejor les parece con su dinero. Nosotros no somos quienes para estar en contra de un derecho, un beneficio. Pero que paguen ellos. Así Pero que como paguen dice... ellos en este sentido, porque prácticamente la diferencia entre nosotros y los diputados y los senadores es que ellos legislan para sí mismos. Es decir, o nosotros vamos a llevar nuestra iniciativa popular y a lo mejor ni le van a dar pelota, a lo mejor van a rechazar, van a archivar, y después lo más probable que suceda. Y nosotros no, nosotros estamos expuestos a una mayoría arrolladora que actualmente tiene el gobierno de Santiago Peña, los cartistas, con los aliados que tienen, y en cualquier momento nos pueden elevar, por ejemplo, al docente hasta 62 años, cosa que en la práctica el que está en aula sabe que es imposible que un docente pueda enseñar hasta los 62 años, al menos de manera eficiente, ¿verdad? Ya va a tener problemas de salud, psicológicamente. Claro. No creo que esté preparado. O sea, están sometidos a una especie de competencia desleal con los legisladores al plantear esto. Prácticamente, como si fuese yo que estamos con la ametralladora y nosotros estamos con las espadas, más o menos. Sí. Es así totalmente. Pero igual nosotros, con la iniciativa popular, estamos justamente... vamos a pedirle primero a la ciudadanía a ver si les interesa, si matar esta desigualdad, y después ver la predisposición de los parlamentarios de corregir esta situación. ¿Y eso ya tienen la posibilidad ahora de entrar a firmar? Ya tenemos, hoy nos habilitó la justicia electoral al mediodía, creo que ya superamos más de 1000 a la tarde y bueno, no sé, la idea es que en el mes de octubre o en el transcurso de este año podamos llegar a los 50.000 o más y presentar eso, y ojalá que con la seriedad que corresponde ellos lo traten y posteriormente seguramente nosotros no estamos ajenos a que se pueda ver el tema de la reforma de la caja fiscal y que seamos beneficiados todos, es decir, que haya una igualdad a nivel general, pero no tampoco que los parlamentarios tengan ese privilegio y nosotros tengamos que pagar todos los platos rotos. Totalmente. Nosotros salimos a las calles un ratito para continuar con la charla, porque queríamos saber un poco también qué es lo que sabe la gente acerca de la jubilación VIP, de la jubilación parlamentaria, conoce o no conoce, vamos a compartir a continuación.
opinás que un diputado o un senador ya se pueda jubilar a los 10 años de trabajo? Y la verdad que realmente es lamentable porque mientras el resto de los trabajadores tenemos que esperar 30 años para la jubilación, cumplir una edad que nos ponen, es triste que ellos se adjudiquen eso y el pueblo no le importa, entonces realmente no estoy de acuerdo. No, es una estafa, una falta de respeto al común de la gente, eso es, pero tiene que fusilar, así, lo que Francia vivía todavía era fusilamiento, le iba a meter a estos bandidos. Mira, esa es mi opinión, ¿verdad? No estoy de acuerdo con eso. Nosotros tenemos que trabajar 30 años, ¿verdad? Para recibir una miseria de jubilación y ellos 5 años de jubilación, ¿verdad? Es una burla. Y a esa gente le votaron los paraguayos. ¿En qué cabeza entra eso? Sí, bueno, me parece una falta de respeto. Tendría que ser igualitario para todos, tanto para trabajadores como para personas que se encuentran en la política. Pero bueno, espero que realmente cambie y sea igualitario para todos porque debería ser justo, ya que todos cumplen con su rol o su labor. Así que bueno, espero que pronto sea igualitario y que se siga peleando por eso. No, una locura, no tiene ni pie ni cabeza, totalmente sin ningún tipo de sentido. Sí, no, yo creo que tiene que ser más tiempo, sí. La verdad que me parece que tendrían que justificar un poco más el salario que reciben y trabajar un poco más y después recién jubilarse como el resto de todos nosotros. Un mayor aporte capaz sería mejor. Y decime, ¿qué otros beneficios conoces que tienen los legisladores? Combustible, tienen viáticos, tienen vehículos, ¿verdad? Un montón de beneficios que como la gente no tenemos posibilidad de hacer eso, ¿verdad? Y la mayoría de ellos, no sabemos si esos son beneficios o son esos extras, viven en esos edificios VIP, ¿verdad? Departamento VIP tienen, ¿verdad? Y ellos tienen muchísimos beneficios como el tema de las vacaciones, el goce de los viáticos que tienen cuando viajan al exterior, las diversas capacitaciones que hacen, entonces son un montón de cosas, o sea que ellos realmente tienen muchísimo privilegio. Bueno, entiendo que los legisladores tienen también su gasto de representación, combustible, ¿no es cierto? Combustible, viajes, también tienen el seguro médico diferenciado, o sea, ellos no tienen que trajinar todo lo que nosotros vivimos ni PS. Bueno, ahí está un poco lo que opinaban la gente. ¿Qué reflexión queda un poco después de escuchar también, aparte de la gente entrevistada, senador? Y lo que venimos hablando de hace tiempo, Fernanda, y creo que coincidimos aquí en el piso en que este tipo de privilegios no se puede dar, no podemos dividir entre ciudadanos de primera y segunda categoría. Y yo digo lo mismo en el sentido también de la función pública. En la función pública, muchos de los que ingresan, generalmente a dedo, generalmente por medio de sus caudillos políticos y demás, ¿verdad? Sus padrinos, son los que llegan a los 2 años, tienen ya una estabilidad, ya no se les puede remover, definitivamente ya forman parte del pasivo que todos los paraguayos tenemos que pagar, que es como un impuesto gigantesco, ¿verdad? O sea, nosotros nos imponen eso y todo eso crea una desigualdad artificial. Porque desigualdad natural existe, yo tengo ojos estirados, el ojo azul, todos somos diferentes, ¿verdad? Pero cuando nosotros creamos desigualdades artificialmente, como en este caso, lógicamente se genera una grieta y una reacción por parte de la ciudadanía, como lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces yo creo lo siguiente, Fernando, yo no sé si vos sabés, pero yo vengo del sector asegurador toda la vida, yo trabajé en el sector cálculos actuariales, expectativa de vida, etcétera, ¿verdad? Acá hay varios problemas de fondo en nuestro sistema previsional. El primero y principal de ellos es el monopolio del IPS. En Paraguay es uno de los últimos países que tiene un monopolio. Lo mismo te puedo decir de las cajas fiscales y de las demás cajas donde te obligan por ley a aportar. ¿Uno debería ser libre de elegir? Uno tiene que ser libre porque hemos tenido cuántos casos, incluso la Cajuy, que uno pensaba que la caja de jubilado Itaipú era manejado era de una manera. Al final, ¿cuántos millones de dólares se desviaron? Que hasta hoy día no tenemos a nadie preso. ¿Verdad? Y sin embargo se juega con la jubilación de la gente. Pero ustedes no pueden renunciar, a ustedes también a una imposición. Claro, una imposición. Y no pueden aportar al IPS. No se puede hacer tampoco. Vos estás obligado a aportar allí lo que te dice la ley, porque es una ley que sacaron
y vos estás sujeto a eso, ¿verdad? ¿Usted está dispuesto a tratar de llegar a alcanzar esta iniciativa? Pero popular? claro que sí, porque claramente dijo Silvio que ellos no se oponen a algo normal, que sea igual al resto, ¿verdad? Pero lo que no podemos acortar a la mitad. Claro. Lo que no podemos decir que la gente se va a jubilar a los 55 cuando el resto de los paraguayos se jubilan a los 65 con suerte, ¿verdad? Claro. Y el problema de las cajas, Fernanda, a nivel mundial, es lo que dijo Kanata, que cada vez la expectativa de vida crece. Sí. Y muchos de los sistemas jubilatorios, incluso en Europa, incluso en Japón, se calcularon en la década de los 60 y 70. El IPS es de la década del 40. Entonces, no va a haber otra solución más que el Estado sí o sí aporte en su momento para calzar ese déficit. ¿Qué es lo que se hizo en esta última ocasión en el Congreso? Es lo que se va a terminar haciendo. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que la jubilación es un derecho adquirido, ¿verdad? Claro. Y cuando existe eso, nosotros estamos obligados como Estado a cumplir con eso, ¿verdad? Somos garantes de que los abuelos, las abuelas que han trabajado toda su vida puedan acceder a eso. Lo que no podemos nosotros es crear una casta de haraganes que, habiendo estado 5 años, como dijo Kanata, a los 40 años, teniendo toda la fuerza para seguir trabajando, los tipos, ya oyen jubilama, ya ocorama y sueldo y otra cosa, ¿verdad? Eso no podemos permitir. Don Gustavo, para ir cerrando. Indudablemente de que lo importante es que a corto plazo se hagan algunas modificaciones, pero lastimosamente las veces que se establecen algún tipo de cambio, no somos invitados como para debatir este tipo de temas. Dios quiera que los 40.000 o 50.000 firmas que ellos están juntando tenga eco dentro del Parlamento, porque nosotros hemos hecho a través de la Unión Paraguaya de Jubilados y solamente hemos enviado a IPS 26.000 firmas que hasta ahora ni una nota hemos recibido de contestación, ¿verdad? Claro. Y voy a agregar un poco algo sobre lo que dijo Nakayama. Lo siguiente, senador, el problema de IPS no está fundamentalmente en el tema de ingresos, está en el problema de la gobernanza. Cada vez más meten a miembros del Consejo, a gente que absolutamente no manejan el sistema de jubilación, ni tampoco la parte administrativa. Hoy en el Consejo no hay un solo administrador. Díganme quién es administrador ahí. Ni uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden manejarse? ¿Qué principios teóricos, prácticos tiene un médico para ser presidente del IPS? La ley 881, que se sacó en el año, creo que en el año 2001 aproximadamente, no, me equivoco, en el año 92 se sacó, establecía claramente que uno no podía ocupar cargo en el Banco Central, Ministerio de Hacienda o todos aquellos puestos relacionados al área económica si no tiene una carrera económica. Tendría que ser contador, administrador o economista. Hoy cualquiera es administrador. Hoy cualquiera es administrador. Y hacen cambios ridículos. Por ejemplo, todos los análisis, él está en el campo de seguro, habla de que tiene que ser 10-1. Es decir, por cada jubilado tienen que haber aportado 10 personas. Sí. Nosotros, por ejemplo, en el caso de IPS, que lo venimos analizando hace tiempo, existen actualmente algo así como 1.600.000, 1.700.000 trabajadores según los datos estadísticos del propio Ministerio de Justicia y Trabajo. ¿Cuál es la relación ahí en...? Y tenemos 890.000 que aportan. ¿Dónde está el resto? Claro. ¿Dónde está el resto? Es decir, seguimos con el grave problema de la área administrativa. Sí. Y hace más de 12, 15 años, los informes actuariales claramente establecen los problemas que tienen. Pero hasta hoy nadie tomó conciencia. Estaba diciendo acá también el senador, ¿cuántas demandas hay en IPS? ¿Quién está preso por el tema? El caso del último, Batilana, 9.000 millones, ¿verdad? Ni siquiera
ni siquiera fue llamado todavía. Claro. Se anda paseando a nivel mundial. Totalmente. Para ir cerrando nada más, Silvio, ustedes tienen la página, queremos mostrar un poquito de la iniciativa popular que están llevando a cabo, ¿verdad? Sí, tenemos. Ahí estamos viendo la iniciativa popular que se llama Cortemos la jubilación VIP parlamentaria. Uno de hecho pone en el buscador Iniciativa Popular Paraguay y ya le va a saltar esta página que, ojo, no es una página generada por la federación, por los educadores, es la página del TSJ. Así mismo, es una página, ¿verdad?, que nos habilita el Tribunal de la Justicia Electoral. Excelente. Y todos los ciudadanos en general, no los docentes nada más. Claro. Esto está abierto a la ciudadanía en general, todo aquel que considere que es injusto la situación de la jubilación VIP, puede justamente estampar su firma en forma electrónica. Sí. Y una vez que lleguemos a la meta, seguramente que vamos a hacer llegar eso al Parlamento para que se trate. Y reitero, para que los senadores y diputados tengan la autoridad moral de hablar de algún tipo de reforma de la caja fiscal, yo creo que primero deben eliminar eso o modificar. Pueden, no sé, buscar la forma de aportar los 25 años IPS. Totalmente. O pueden, no sé, apuntar a una, como el sistema chileno, justamente de un sistema de capitalización individual. Hay varias formas. No la solidaria. Y ellos pueden ver eso y una vez que se solucione eso, nosotros no tenemos inconveniente en que se pueda analizar la reforma de la caja fiscal. También para mencionarle algo muy importante, el docente yo creo que es uno de los pocos sectores que ingresa por concurso público de oposición en un porcentaje muy elevado. A partir del año 2005, prácticamente 20 años, se inició un concurso, en esa época eran por carpeta, ahora ya rinden. Que es mañana el examen. Mañana es el examen. Ahora, por ejemplo, a alguien se le contrata en forma interina, solo dura hasta diciembre, no se le puede confirmar si no está en el banco de datos, si no rindió, si no tiene el mayor puntaje. Entonces, esa parte yo creo que nosotros cumplimos con la ley y consideramos, ¿verdad?, que nosotros no tenemos inconveniente hasta inclusive que aportar un poquito más y que el Estado aporte por nosotros. Claro. Hoy, y como decía el senador acá, creo que el aporte de obreros 9% y la patronal aporta 16.5%. Ahora estamos hablando del 25.5% sobre el salario mínimo, sobre el salario que recibe el trabajador. Nosotros no tendríamos inconveniente, bueno, aportar un poquitito más, que el Estado aporte también y que la caja se vaya justamente se vaya sosteniendo. Total. Pero primero que los legisladores se pongan las pilas y eliminen una jubilación privilegiada. Imagínate, a los 15 años ellos se jubilan en forma ordinaria. A los 15 años de ejercicio un docente se puede jubilar solo por motivo de enfermedad. Claro. Y una junta médica le tiene que dar, ¿y sabe cuánto recibe? ¿Cuánto? El 47%, pero supuesto, eso tampoco es verdad en la práctica. No se cumple. Se hace un prorrateo de los últimos 60 meses y en la práctica te sale 38%. Es una miseria. Claro. Sin embargo, el parlamentario se jubila con 27 millones de guaraníes. Totalmente. Bueno, les agradecemos a los tres. Seguramente vamos a volver a hablar del tema y esperemos que esto no quede como la iniciativa tan conocida del chau nepotismo, que hicieron figurar que sí trataron, pero en realidad hicieron un ajuste y una ley a medida en torno a eso que era una iniciativa popular también, no nos olvidemos, ¿verdad? Vamos a salir en las calles, con nosotros va a ser diferente. Bueno, gracias, Silvio. Gracias. Muchísimas gracias, don Gustavo, y gracias también, senador. Muy amable. Tenemos que hacer una breve pausa, ya volvemos. ¿Qué significa el autocontrol? Y eso depende de cómo te hayan criado, cómo es la situación que vivís en tu casa. O sea, la educación que trae de la casa. Dominio propio, digamos, desarrollar una serie de autoayuda para sí mismo. Considero que lo más prudente sería que una persona pueda desarrollar esas capacidades. Gestión emocional. Creo que mientras uno más logre, no sé si controlar la emoción, pero lograr gestionarla y no vivir en base a reaccionar sobre ellas, creo que más control tiene en su vida. Es una forma de gestionar la emoción que estás sintiendo por ese motivo o lo que haya generado la ira. Y el autocontrol es poder tener los mecanismos de reaccionar de forma correcta ante eso. En vez de que explotes y reacciones de forma violenta, lo puedas gestionar y no hacerlo de esa forma. ¿Vos crees que el entorno del ambiente puede influir en que una persona pierda el control? No creo que la persona en sí misma es la que tiene ese problema. Totalmente. El entorno y también la actitud.
de uno mismo. Puede influir, pero después está en uno en generar el hábito de reaccionar por cuenta propia sin dejarse influir por el ambiente. Tengo entendido que sí, por una cuestión de que hay varios factores, no solamente psicológicos, sino también con físicos, digamos, metabólicos, que pueden hacer que la persona reaccione así. Comúnmente se suele decir que en el calor la gente está más acelerada, un poco más violenta, pero así a ciencia cierta, tipo, científicamente no te puedo decir por qué específicamente reacciona. Bueno, queríamos tocar este tema del autocontrol en nuestro día martes de Un Tereré con el coach, con el señor Sergio Carrón, que como siempre nos acompaña en esta jornada. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Todo bien, Fernanda. Muchísimas gracias por el espacio. Un gusto estar acá como siempre todos los martes y jueves. Sí. ¿Qué reflexiones nos dejan? Ahí teníamos voces de todo un poco. Adultos, gente un poco más joven también que nos hablaba acerca del autocontrol, es nuestro tema del día. Exacto. Y quiero tocar este tema en base a lo que ocurrió en estos días, de que tuvimos que lamentar la pérdida de un joven deportista en un partido de fútbol. Ismael, donde una de las cosas que a veces se alega es la imposibilidad de controlar a un equipo, a un deportista, a una persona. A unos fanáticos, hinchas. A unos fanáticos, hinchas. O también la excusa que a veces ponemos de que, justamente, y es muy buena la pregunta, cómo el ambiente nos determina e impide que nosotros podamos mantenernos calmados, ¿verdad? O sea, debido al ambiente, qué sé yo, en el fútbol se suele decir porque el árbitro cobró de tal manera, porque el equipo hizo de tal manera. Todos nos recordamos el cabezazo de Zinedine Zidane en la final de un mundial, donde él de nuevo justificó por lo que le decía el defensor italiano Materazzi, que él entonces, entre comillas, perdió la cabeza, ¿verdad? Entonces me parece que es una manera muy cómoda de andar por la vida diciendo: lo que pasa es que mi entorno determina cómo yo reacciono y yo no puedo controlar eso. Daniel Goleman, cuando escribe el libro La inteligencia emocional, dice que hay dos grandes grupos de aptitudes emocionales. Por un lado está la aptitud social, pero por otro lado está la aptitud personal. Y en la aptitud personal está la capacidad de gestionar mis emociones, de controlar mis emociones y controlar la respuesta que voy a dar. Eso siempre está en mí. Entonces, hoy me gustaría tocar de por ahí introductoriamente ese tema, y por ahí podemos ver la primera imagen de apoyo que le pedí a la producción, donde esto también es algo que plantea Stephen Covey, que es otro teórico, y yo le invito mucho a la audiencia a que lean el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y él dice: nosotros vivimos con estos dos círculos, un círculo interno y un círculo externo. Y si llama la segunda placa, iba a tener más sentido. ¿Verdad? Entonces, hay un círculo de preocupación, que es todo lo que nos rodea, y hay un círculo de influencia, que es aquello que vos, Fernanda, o yo, Sergio, cualquiera de los que está, es ese tu ámbito de control, es lo que vos podés controlar. Y lo único que vos podés controlar es lo que vos haces. Esto es algo que parecería ser tan básico, pero de nuevo, en actividades como las que lastimosamente estamos viendo por ahí en pantalla, cuando una persona pierde el control, enseguida lea que el círculo de preocupación es lo que hizo que uno responda de esa manera y no asume la responsabilidad de su círculo de influencia. O sea, ¿qué implica eso? Yo puedo determinar qué respuesta dar frente a lo que pasa. Puedo elegir perder el control, y es una elección, o es más, yo puedo quizás perder el control, pero luego yo tomo conciencia de que perdí el control y puedo comenzar a gestionar. El famoso: no, yo reaccioné nomás porque fulanito me empujó primero. No, él me dijo a mí tal cosa, entonces eso a mí me puso nervioso y reaccioné. Exacto, entonces, qué pena, che, o sea, lo que hace el otro te controla. O sea que vos nunca vas a poder controlarte porque depende de lo que el otro haga. Siempre vas a hacer una reacción nomás. Claro, entonces, ergo, vos no sos una persona madura, no sos una persona confiable, no sos una persona responsable, y a partir de ahí debería tener ciertas restricciones, diríamos. O sea, no se te puede pedir que seas conductor de un programa porque viene una persona a la que le vas a entrevistar, te dice algo que te molesta y vas a reaccionar. Es impredecible. Claro, o sea, o le hablas mal, entonces qué sé yo, los entrevistados no quieren más venir acá. Entonces, no, espera, yo puedo controlarme, yo puedo mantener cierto comportamiento porque es una elección mía. Y esto es algo que para mí el deporte es una gran escuela. El deporte debería enseñar esto. Lastimosamente hay deportes, y ahí quiero poner al fútbol como un deporte que tiene dentro de su lógica que uno puede perder el control. Yo puedo perder el control con el árbitro, yo puedo perder el control con el rival, y argumento lo que el otro hizo. Porque el árbitro cobró a mi criterio mal, yo le puedo ir y empujar
y meter un pecho robó, como se dice en Paraguay, o hacerle el corralito. Ay, yo no me puedo controlar por eso. Y qué pena que sea un jugador profesional y que no tengas esa capacidad. Y qué pena que eso no se enseñe. Sí. Y qué pena porque después terminan pasando estas cosas donde yo me fui en una agresión porque yo no pude trabajar mi círculo de influencia. Entonces, si podemos pasar a la siguiente imagen. Vamos a ver un poquito. Mientras pasamos nada más ahí está. Ok. Dentro de esta imagen acá podemos ver que es una de las actitudes que toma la gente. Sí. Este círculo de preocupación me limita, me determina, me achica y yo no puedo hacer nada frente a eso. ¿Sabes? Quiero poner nomás un ejemplo deportivo porque me acordé ahora. El arquero de la selección argentina. ¿Te acordás que él le incitaba y él le decía cosas al adversario al momento en el que el otro iba a patear un penal? Sí. Y el otro, por el ambiente, la reacción, o sea, no tenía autocontrol y terminaba pateando para cualquier lado del... Por ejemplo, pero qué bueno que pusiste ese ejemplo, porque hay un comportamiento de ese arquero en un mundial, ciertas reacciones que fueron cuestionadas y cómo él evolucionó y corrigió. Claro. Ojo, porque eso también es un buen punto. Y él mismo admite que buscó ayuda y cosas así. Exacto, porque esa influencia es, diríamos, propia de cualquier deporte competitivo. La hinchada, si no es el rival, la hinchada va a decir cosas, la presión, o sea, hay muchas cosas que van a ir ocurriendo y que vos tenés que saber gestionar. Claro. Vamos a tenemos otra imagen más, ¿verdad? La última imagen es esta, que es la invitación que yo quiero hacer. Las personas que dicen yo puedo ampliar mi círculo de influencia para minimizar el impacto de mi círculo de preocupación y tengo una actitud proactiva. Por ejemplo, yo puedo entrenar mi gestión emocional frente a un arquero que yo sé que me va a desafiar. Claro. Yo puedo prepararme frente a un estadio que yo sé que va a meter presión. Yo puedo gestionar mis emociones frente a lo que está ocurriendo. Es más, yo puedo incluso desarrollar una estrategia por la cual no solamente minimice, sino incluso le gane a esa presión contraria. Por ejemplo, hay una serie de los Chicago Bulls que se llama el último baile, The Last Dance, donde decía el equipo de los Chicago Bulls que tuvieron un rival que les pegaron, no solamente le ganaron, les pegaron porque físicamente eran mucho mejores, o sea, o mucho más grandes. Entonces, ¿qué hizo este equipo? Este equipo entrenó también físicamente para tener un nivel físico con el cual no solamente enfrentarles, sino ganarles también en ese nivel. Técnicamente, deportivamente, pero también físicamente. Que no significa jugar sucio, sino es jugar en un deporte de contacto con una envergadura física adecuada. Entonces yo puedo aumentar mi círculo de influencia para minimizar. Y esto es un punto importante que yo creo y espero que primero, a nivel personal, yo aumente mi círculo de influencia para lograr mejores resultados. Depende de mí. Segundo, los que tenemos hijos, trabajar con nuestros hijos de que ellos desarrollen ese autocontrol, aumenten su círculo de influencia y dejar de responsabilizar a ese círculo de preocupación. Y todos los mayores que educan a menores, el entrenador y todo lo demás, esto es reflejo de una práctica constante de yo puedo perder el control y está bien, porque sos más gallo y todo lo demás. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar, porque esto es una consecuencia, o es un síntoma de una no adecuada gestión emocional y de un autocontrol que nos permitimos no tener. Totalmente, qué interesante realmente. Vamos a seguir con este tema el jueves. Muchísimas cosas vamos a seguir trabajando el jueves, en parte esto también. Claro, porque cuesta mucho todavía. Hay mucha gente que, como decíamos, dice no, yo no tengo autocontrol y punto. Y soy así, esa mentalidad primeramente hay que cambiar y eso se puede hacer a través del coaching también. Pero por supuesto, a través del coaching, el arquero de Argentina dice que él entró en un proceso de psicoterapia para trabajar eso, porque, bueno, genial, estoy efusivo y todo lo demás, pero fíjate, es un momento efusivo, ¿cómo no va a perder el control? Ojo, él lo pudo controlar. Claro. Entonces, no es cierto que porque estoy muy emocionado no lo puedo hacer, así que de eso vamos a seguir trabajando. Excelente, muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vos, Fernando. Nos vemos el jueves con un tereré, con el coach, con Sergio Carrón. Muchísimas gracias a toda la gente también que se suma siempre a este bloque. Tenemos que hacer una pausa breve, ya volvemos. El próximo 13 de octubre todos tenemos una cita, corrida histórica del SNT, corremos 5 kilómetros con opciones también para los niños, una fiesta de toda la familia para revivir el Centro Histórico de Asunción. Quienes quieran participar de la corrida, entren a la página www.servicronos.com, allí se pueden inscribir. Nosotros nos despedimos, será hasta mañana. Quédense pendientes a la señal de C9N porque ya está preparado todo el equipo de Ñan de Franja. Chau, chau.